Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. En lo tocante del alma, esta es la tercera parte y el final, en la cual espero que a todos se nos haya revelado lo que Dios muestra a través de su palabra. ¿Por qué fuimos creados y para qué tenemos un alma? El hombre natural muere integralmente. Esa es la conclusión que podemos dar en los anteriores 2 capítulos. Es obvio que nacemos muertos espiritualmente, lo que se conoce como thanatos o separados. Pero nuestra alma requiere que traigamos la imagen y semejanza de Dios como fuimos inicialmente creados o creado Adán. Ahora, ¿qué significa que el hombre es creado a la imagen de Dios? Ya lo hemos hablado. Pero recordemos un poquito para aquellos que no han visto los 2 anteriores capítulos. El hombre, siendo creado a la imagen de Dios, nos muestra que es una Trinidad también. ¿Por qué digo que también? Porque nuestro creador es una Trinidad. Ahora, alguien dirá que esto quiere decir que el hombre es un ser físico, mental y espiritual. Y sí, para los no muy versados en el conocimiento de la palabra, nos parece que esa es una verdad de cómo somos hechos, seres tripartitos. Miren, el apóstol Pablo dice lo mismo en su primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Y dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si somos redimidos, ¿estás cuidando tu relación con tu espíritu y con el Espíritu Santo? ¿Estás cuidando tu mente, tu forma de pensar, tus pensamientos? ¿Qué quieres? ¿Qué consumes al día? ¿Con lo que ves? ¿Con lo que oyes? Y en lo físico, ¿estás cuidando ese templo del Espíritu Santo, ese cuerpo, de la manera que es correcta? Mire, creemos que incluye el hecho de que el hombre es una personalidad y como personalidad es consciente de sí mismo, lo cual los animales no lo son. ¿Por qué será que miramos las mascotas como si fueran seres humanos? Si miramos un poquito el por qué la gente, o más bien el común de la gente, tiene mascotas, tiene que ver con este tema de un vacío interior. ¿Qué dicen los psicólogos, los que no conocen a Dios y su palabra? Dicen que las mascotas pueden ser un gran apoyo emocional y acompañar a las personas en su salud mental. Pero yo hago una pregunta: ¿acaso ellas pueden sustituir lo que nos hace falta por la condición de caídos del pecado? Los han tomado como un apoyo emocional y dicen que estos animales desempeñan una labor de acompañamiento y que se ha demostrado una interacción con animales disminuyendo los niveles de cortisol, que a mi parecer pues está relacionado con la hormona que genera el estrés, y disminuye la presión arterial. Pero la mayoría han llegado a una conclusión y la gente se lo cree: que los animales pueden reducir la soledad, aumentar los sentimientos de apoyo social y mejorar su estado de ánimo. Bueno, vamos a ver qué tan cierto es a través de la palabra de Dios. ¿Quién puede sustituir la presencia de Dios? Veamos, si nosotros tenemos la capacidad de tomar nuestras propias decisiones, porque somos libre agente moral, que es algo singular en cuanto a nosotros como género humano. Esto se deduce del hecho de que el hombre es creado a la imagen de Dios y no se puede negar. Remontémonos de nuevo al capítulo 1, versículo 28 de Génesis, y leámoslo con mucho detenimiento y análisis, hermano. El cuerpo de Adán recibe el aliento de vida. Es como un vaso de barro. Pero miren, ese aliento de vida es la forma que Elohim, el Dios Trino, demuestra cómo Él mismo
el Eterno, comparte su misma vida con su creación, con el hombre. Así que vemos que el Espíritu de Dios, que con anterioridad se movía sobre las aguas, es el dador de vida. Fue responsable de la naturaleza única del hombre, haciendo que el hombre refleje la naturaleza misma de Dios. Ahora, creo que el aliento de vida no debe confundirse aquí con el hecho de inhalar o exhalar físicamente, hablando del hombre cuando nace físicamente, sino que lo he tomado como una metáfora. Quiero darles esa claridad. Lo concluyente es que el aliento de vida es espíritu y alma, porque el cuerpo al polvo volverá. La diferencia de los seres vivos, como los animales irracionales y las plantas, es que el hombre tiene espíritu y un alma consciente. El cuerpo humano es mortal, se acaba por medio de la muerte y separación del alma y del espíritu. Pero ¿qué valor tiene entonces el alma y el espíritu para que sea inmortal? Pues es la imagen del eterno Jehová. Es de saber que el cuerpo se acaba, pero el milagro más poderoso para el ser humano redimido es que su cuerpo será transformado por medio de la resurrección y sujeto a la vida eterna por su Creador. Ahora, hermanos, miremos las consecuencias de estar destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:23 nos habla de que estamos destituidos de la gloria de Dios, y significa que todos nosotros los seres humanos somos transgresores de la ley de Dios y estamos privados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Ante esta evidencia que nos dejó ese legado, esa herencia, Adán, al desobedecer al Todopoderoso en el huerto, ese acto llevó a toda la humanidad, a toda su descendencia, a estar muertos en delitos y pecados. Nos lo confirma Efesios 2:1 y 1 Timoteo 5:6. Esta consecuencia, que la asumimos todos sus descendientes en estar muertos en delitos y pecados, y que se destruyó el modelo hecho por nuestro Creador, que se hizo inicialmente en Adán, se fue deteriorando, y ahora, como descendientes de Adán, somos hechura de su modelo adánico. Pero, por la gloria de Dios, la esperanza que Él nos da, tenemos la huella de nuestro Jehová. Y por esa razón el hombre no fue destruido, por la cual Adán y Eva no murieron físicamente el día de su transgresión. Sin embargo, la Biblia también dice que Dios muestra su amor por los seres humanos al enviar a nuestro Señor Jesucristo a morir por los pecados de los seres humanos. El Señor sabía, y por esa razón el hombre no fue destruido, por la cual Adán y Eva no murieron físicamente el día de su transgresión. Dios cumplió la sanción primeramente en una separación espiritual, o sea, una muerte espiritual, y no en lo físico, que es progresivo. Génesis 1:27. Cuando Adán y Eva escogieron seguir sus propios deseos en vez de la voluntad de Dios, violaron la confianza de su Creador y se separaron de Dios. Esta separación del alma nos ha costado, porque afectó nuestra relación con Dios al alejarse y morir en nuestro espíritu. ¿Y qué consecuencias trae? Lo que se conoce en un duelo llamado un vacío interior. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos 6:15-23. ¿Qué quiero decir con eso? Que este vacío con que todos nacemos por la separación de Dios en nosotros, por la muerte espiritual, nos está ocasionando la muerte eterna. Y de su semejanza, este vacío nadie lo puede llenar sino Dios, nuestro Creador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Este vacío sabe que nos lleva a una desesperanza, un sentimiento agudo de soledad, ¿saben? Y nos lleva a un sufrimiento permanente y dolor en nuestra alma. Lamentablemente es una condición humana por la separación o ausencia de Dios Jehová. ¿Por qué la gente tiene vicios? ¿Por qué la gente
se desespera y vive enferma? ¿Por qué la gente anda perturbada? ¿Por qué algunos quieren liberarse a través del suicidio? Porque este vacío de ausencia deteriora nuestras emociones, acompañado frecuentemente de trastornos depresivos que los podemos llamar distimia, que se caracteriza por largos periodos de gran tristeza y provoca la sensación de encontrarse como en un pozo oscuro, sin fondo, como también la depresión, ¿saben? Trayendo la incapacidad para experimentar un placer o un interés a la vida en el concepto sano, que lo podemos llamar anedonia o desórdenes emocionales relacionados. Este vacío interior que el ser humano tiene por la ausencia de su espíritu, primeramente a causa de la caída que hemos hablado de Adán y Eva, y que solo Dios lo puede llenar, es que cada persona nace con un vacío. Esa es la conclusión en que podemos llegar. Ese vacío está en su alma, donde su espíritu está ausente, que solo puede ser llenado por el único Dios verdadero en la Biblia. Este vacío está destinado solo para ser ocupado por Dios. La humanidad busca cómo llenarlo. Piensen un poquito por qué se han incrementado las adicciones a la droga y a otros estimulantes psicoactivos o vivir emociones extremas. Pero ¿qué han hecho? No han encontrado nada que los llene, y sí llegan a ser como unos engendros humanos. Es un anhelo innato del corazón humano por algo fuera de sí mismo, que no se puede controlar. Nadie lo puede controlar porque es un área espiritual. Mire, ese vacío es algo trascendente, es algo que necesitamos encontrarlo para nuestra existencia eterna. Pero el problema, sin embargo, es que la humanidad ignora este vacío o intenta llenarlo con lo creado. Sí, con las cosas del mundo y no con nuestro Creador, Jehová. La idea detrás del vacío que solo Dios puede llenar es que cada persona tiene un vacío en su alma. Hay que dejarlo muy en claro. Todos nacemos con el alma, si se me permite esta expresión, amputada. Es decir, que el hombre natural es muerto espiritualmente, por lo tanto, vivimos por medio del alma con un intelecto y conciencia sujetado a nuestros instintos del hombre natural, que se perciben por medio de nuestros sentidos, y dejamos de ser tricótomos al vivir en un cuerpo soma material y almático, asemejándonos en cierta manera a los animales, es decir, de una forma dicotomía, mis queridos hermanos, bipartita. Vuelvo y repito, nacemos como amputados por el pecado. ¿Y saben por qué? Porque nos falta vivir en el Espíritu, esa comunicación, esa comunión con Dios, con nuestro Creador, el generador de vida. Lamentablemente algunos buscan religiones, filosofías, ideologías. ¿Qué tan ingenuos somos de creerle a los hombres y no a Dios? Este vacío hace que estemos ausentes del Espíritu Santo. Mire que Santiago 2:26 nos dice: porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esta es una prueba más de que necesitamos nacer de nuevo para estar completos, para estar con nuestro Creador, para amarlo, para adorarlo, hermanos. No se puede de otra manera, no es con religiones, llámese como se llame. Podemos decir que es la muerte espiritual cuando tenemos ese vacío. Por lo tanto, puede entenderse como un estado de ser en el cual una persona está alejada o imposibilitada de la vida en Dios. Así es sencillo, hermano. Esta alineación se debe al pecado que crea una barrera entre la humanidad y Dios. Este vacío, ¿saben?
El vacío por la ausencia de Dios nos ha llevado a la destrucción, a la condenación, porque somos guiados por las obras de la carne como se conoce bíblicamente, y que nos va alejando más y más de Él, y en lugar de adorarlo, cualquier cosa nos aferramos, todo lo que no sea Dios. Ustedes dirán, no, está muy dogmático, muy religioso. No, estos son estrategias de Satanás y de sus demonios. Llámenlos como los llamen, huestes de maldad, potestades, como quieran. Pero es una realidad, existen. Hay un bien y hay un mal. Pero tristemente muchos pasan sus vidas buscando algo aparte de Dios, porque hay un espíritu engañador en ellos que los domina y se vuelven soberbios y arrogantes y creen en ellos mismos, en su razonamiento y no creer en su Creador. Él es el único que nos puede llenar y darnos sentido a nuestra vida, pero no, colocamos o depositamos nuestra vida en los negocios, por ejemplo, en la familia, en los deportes, etcétera, etcétera. Se dejan susurrar en el oído por el enemigo, deleitándolos en el pecado, porque la gran mayoría del pecado para el hombre natural es un deleite y no lo podemos negar. Pero no busquemos más esas cosas que no son eternas, que no nos llevan sino a la oscuridad y las tinieblas. Por eso es que la humanidad, la gran mayoría, vemos que son vacíos, que buscan sedientamente salir de ese estado espiritual, porque se ha incrementado el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol, porque se busca satisfacciones de la carne, la inmoralidad sexual, los vicios, las adicciones, buscan experiencias extremas, de sensaciones extremas, pero nunca aparecerá esa paz y esa satisfacción de vivir. Bueno, hermanos, para ir concluyendo, aunque muchos podrán defender ese estilo de vida del mundo, y que no hay duda de que algunos buscan lograr alcanzar de cierta medida una aparente felicidad, que yo lo llamo espejismo, y que es por un tiempo, pero después el abatimiento y la ansiedad es terrible, porque se dieron cuenta de que no era lo que ellos estaban buscando. Miren, solo a través de una relación personal con Dios, a través de la fe en Jesucristo, se puede llenar el vacío. Debemos destinarlo para Dios y solo para Dios, para cumplir el deseo de la eternidad, hermanos. Al recibir nuestro Señor Jesucristo, nacemos o resucitamos nuestro espíritu, como lo queramos entender, y llenamos ese vacío que sabemos que fue por la caída de Adán y Eva. Al llenar ese vacío, nuestra alma es restaurada, redimida, que podemos entender las cosas espirituales. El Señor no hace una nueva alma, hermanos. Este nuevo nacimiento es con el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, para ir transformando, renovando el alma, tuya y mía. Porque el alma por sí sola nunca podrá discernir la dimensión espiritual, ni tampoco entender la mente de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no se tiene la presencia del Espíritu Santo. Y eso está en 1 Corintios 2:10. Y se la voy a leer en una versión que me agrada mucho. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Qué maravilloso es la voluntad de Dios, hermanos. Y en el 12 nos dice: pero como Dios nos dio su Espíritu Santo, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Ay, Dios, gracias, Señor, por mostrarnos y darnos tu amor. Bueno, hermanos, aquí vemos que la palabra de Dios nos muestra
que hay también una separación del alma y del espíritu, pero que el alma necesita del espíritu para poder relacionarse con Dios, ya que el alma es imposible hacerlo por sus propios medios, como lo había ya mencionado. Aquí está la diferencia entre los humanos y los animales y hasta las plantas, porque son seres vivos, pero hay una gran diferencia, hermano. Dejemos de creer en la evolución, dejemos de creer las mentiras que el hombre se ha inventado para colaborarle a Satanás. Y es que el alma del ser humano tiene conciencia. Nosotros somos los que tenemos conciencia. Ningún otro ser viviente lo tiene. Si llenamos ese vacío, hermanos, saben que el alma recupera su identidad al nacer espiritualmente por medio del Espíritu Santo. No insistan, hermano, en llenar tu vacío, como dicen por ahí, en brazos extranjeros y ajenos. Y corra a los brazos del único que puede darte la restauración del alma. Eso que estás realmente buscando en llenar ese vacío se llama Jesús de Nazaret. Y simplemente entrégale tu corazón a Él para que puedas orar fervientemente y Él te llene de su Santo Espíritu. Sacrifica tus ilusiones, tus deseos, tus gustos y tus pasiones mundanas y carnales. Desvía la atención que tienes sobre esas cosas materiales y relaciónate con ese Dios hermoso y precioso, y aléjate de esas relaciones que a veces tú crees que son indispensables en tu vida y que realmente no lo son. Ya concluyendo, hablemos un poquito de la separación espiritual. El alma y el espíritu están conectados, pero a raíz del pecado son separables. Y en Hebreos 4:12 nos lo dice. Y es que el alma es la esencia del ser humano como individuo único. Es lo que somos y por eso somos valiosos ante Dios. Miren lo que dice Hebreos, hermanos. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. ¿Lo crees? La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Maravilloso lo que hace la palabra de Dios, porque esa palabra ha salido del corazón de Él. Por eso necesitamos tener el Espíritu, porque es el aspecto de todo ser humano que se conecta con ese Dios hermoso y amado, nuestro Adonai. La Escritura nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz alientos de vida y fue el hombre un ser viviente, a imagen y semejanza de nuestro amado Dios. Mírenlo en Génesis 2:7. Y saben, en el original hebreo dice literalmente así: alma viviente. ¿Sí? Porque esa alma vive sin Dios, porque es la imagen de Dios. Y así aparece en nuestra versión antigua, si lo buscas, que dice: este aliento de vida cuando tocó el cuerpo del hombre, se originó el alma por medio de su espíritu, y el hombre fue un alma viviente. ¿Qué podemos decir? Que por su origen divino el espíritu del hombre era consciente de la existencia de Dios, conocía la voz de Dios y podía comunicarse con Dios, cual hoy en día no se puede si no hay un nuevo nacimiento. Ahí, en esa caída, que murió el espíritu del hombre y se apartó Dios de él, es ahí que en adelante tiene un vacío espiritual que nos heredó Adán y Eva, a todos sus descendientes. ¿Y qué hace? ¿Cómo actúa? Que sufrimos con tal opresión de parte del alma al verse desamparada y sin rumbo, y que quedó unida íntimamente a las manifestaciones de su cuerpo y al control y sometimiento de Satanás y sus demonios. ¿Sabe que leyendo encontré una teoría que se conoce como el traducianismo? ¿La han escuchado? Es decir, que se dice que los descendientes de Adán parecían ser almas vivientes sin que Dios hubiera puesto su alma.
El pecado de Adán afectó a toda la humanidad, tanto física como espiritualmente, por medio de lo que se entiende como muerte, separación. Y es que si nos metemos un poquito en la anatomía y en la genética humana, en el momento de la procreación, esta gestación se inicia con el embrión formándose ya en un alma por medio del cigoto, generado por la pareja, pues que lamentablemente está en pecado, como lo estuvimos y lo estamos tú y yo. Por lo tanto, el alma nace en pecado, no es Dios que la crea, sino nosotros los hombres. Por lo tanto, no es eterna, porque no la crea Dios, sino el hombre. El alma es transmitida, o sea, heredada, y viene a través de la sangre que nos da vida a este cuerpo, a esta vasija de barro. Miren, en Levítico 17:11 nos muestra por qué la sangre hace la expiación del alma. Tengamos en cuenta también Génesis 2:1-2, que Dios Elohim cesó su creación y en adelante su palabra mantiene y sostiene su creación y delegó ciertas funciones de procreación, por ejemplo, al hombre. En el Salmo 104 en adelante, toda criatura viviente, su alma es creada por herencia de los padres, es decir, almas vivientes adánicas, que carecemos de cualquier bien espiritual inherente a Dios Jehová. Oh, pero qué amor tan profundo de nuestro amado Creador, que no lo podemos ni entender con profundidad. Esa oportunidad de volvernos hacia Él, a rescatarnos, para hacernos de nuevo sus hijos. Y es que con todo cuanto una persona es salva, su espíritu revive y se une, alma y espíritu estrechamente unidos con ese Dios hermoso, Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ay, pero es que nuestra mente contaminada nos engaña, ¿sabes? Lamentablemente hay muchos que llegan a la precipitada conclusión de que el espíritu tiene que ser el alma, sin tener en cuenta que estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Mire, Efesios 2:1. Los invito a que mediten esta palabra. Efesios nos dice: ante ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado sin darse en cuenta. Pero les leo el 2. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían el poderoso espíritu de los aires, el engañador. Podríamos entenderlo como el espíritu del anticristo, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Así como un adagio antiguo: soldado advertido no muere en guerra. Resumiendo, en un tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos nosotros nos mantenían en un estado de muerte espiritual. La Biblia revela después de la caída en Génesis 9:6 que declara: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque el alma es imagen de Dios. Así está hecho el hombre, el ser humano, hermano. Es decir, su huella la deja en el alma del ser humano como criaturas creadas. Y volviendo a mirar la Biblia, en Juan 3:16, Jesús le dice a Nicodemo que es necesario creer en Él para tener vida eterna y no perderse. Nacer de nuevo es equivalente a tener vida eterna y a ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación, de la muerte eterna, de la separación de Dios. El Espíritu Santo, al incubar nuestro espíritu, también tiene la labor de lavar nuestra alma, regenerándola por la sangre de Cristo y progresiva en la santificación. Recordemos que la generación es un lavamiento que realiza solamente Dios en nuestra alma por esa obra salvadora, y que permite a los creyentes nacidos de nuevo renovarse y deshacerse progresivamente de lo que proviene de la vida carnalmente adánica. Ahí es donde nace el espíritu del hombre nuevo, por esa obra, por el derramamiento de la sangre de mi amado Jesús, porque es vida eterna, porque la sangre tiene vida,
Miremos 2 Corintios 5:7, cuando nos dice que somos nuevas criaturas. Es donde interviene Dios para crearnos espiritualmente. Recordemos lo que Jesús le dijo a Nicodemo, no podemos olvidarnos. Tenemos que nacer de nuevo. No es un nacimiento de carne porque ya nacimos de carne, donde está tu alma y la mía, sino del Espíritu que nacemos, del Espíritu Santo. Y es que podemos decir que el Espíritu Santo es nuestro ayo. Tú y yo tenemos una conciencia espiritual que afecta su forma de ver las cosas. Su conciencia espiritual y la mía han sido resucitadas entre los muertos. El hombre natural no puede entender eso, no puede. Es más, nos ven como extraños, como locos, como fanáticos por lo que creemos y vivimos. En la enseñanza del apóstol Pablo existe la categoría del hombre natural, los no creyentes, y la categoría del hombre espiritual, los creyentes. Ahí nos aclara la diferencia entre el inconverso y nosotros, porque a veces hacemos yugo desigual en cualquier actividad de la vida. La espiritualidad es un estado al que llega el alma al hacer uso de las provisiones que Dios da. Estas provisiones constituyen el conocimiento de aquel que nos ha llamado a la virtud y a la gloria. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hermanos, tenemos que entenderlo, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente con ese nuevo nacimiento. Y en cambio nosotros, el hombre espiritual, lo juzga todo. Pero cuidado, porque nosotros no somos discernimientos por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor para que lo instruya? Pero gracias a su misericordia, nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:14. Una de las características de Jehová Elohim que sobresalen de todos sus atributos es que Él ama a las personas y juzga el pecado. Por eso Dios está preocupado por el hombre, mientras que el hombre está preocupado por lo creado. Y no se interesa en conocer a Dios, que creó el universo, todo lo que se ve y no se ve, hermanos. Para nuestro amado Jehová, lo más valioso de su creación es tu alma y mi alma. Él quiere tratarnos como hijos a todo ser humano y de una forma personal, íntima, como un padre que es, y a la vez como un hermano, porque tenemos su imagen y semejanza, los que hemos nacido de nuevo con el poder y la presencia del Espíritu Santo. ¿Saben? Después del séptimo día, nuestro amado Dios Jehová ya no trata con el universo que creó, sino con el hombre, su creación. Dios está interesado en nosotros como individuos a partir del capítulo 2 de Génesis. Leámoslo, observémoslo, escudriñémoslo. Él trata con cada persona. En otras palabras, podemos decir, todo plan de redención que encontramos en la Biblia, desde el capítulo 3 de Génesis hasta el fin que se encuentra en el libro de Apocalipsis, nos incluye a cada uno de nosotros. Por eso nuestra alma es valiosa para Elohim. Es la joya más apreciada de su creación. Que la paz y el gozo del Señor esté con nosotros en estas festividades. Hasta pronto.